Bienvenidos a Cuba hoy con Marquito Curioso. Hoy es miércoles, junio 10. Y hoy Cuba está metida en un horno. Desde afuera, Washington sube el gas con sanciones, amenazas y un secretario de guerra haciendo planchas en Guantánamo. Bueno, lagartijas, dirían los mexicanos. Desde adentro, La Habana cierra las ventanas con propaganda, censura y discursos en Naciones Unidas. Y en medio de ese horno, sudando, está el cubano de a pie que no tiene ni el botón del gas ni la llave de la puerta. Vamos a ver qué dijo exactamente Pete Hegseth en Guantánamo. ¿Qué está haciendo de verdad Estados Unidos? ¿Cómo está manipulando el régimen las palabras de la ONU? ¿Y por qué el verano que entra convierte este horno político en algo todavía más peligroso? Al final te voy a dejar una pregunta muy simple. ¿Crees que este horno termina en negociación, en explosión o en algo peor? Este miércoles, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, aterrizó en la base naval de Guantánamo. No fue una visita tímida. Llegó con cámara, saludó a la tropa, se tiró a hacer ejercicio físico, posó como quien graba un anuncio de fuerza y democracia. Desde ahí lanzó un mensaje clarito al régimen cubano. Dijo que sería imprudente que el gobierno de Cuba intente adquirir o desarrollar armas capaces de alcanzar la base de Guantánamo o el territorio continental de Estados Unidos, y advirtió que un movimiento así podría invitar a una confrontación que Cuba no podría soportar. Esto traducido al cubano es: no inventen con misiles, drones de largo alcance ni jugueticos estratégicos, porque si esto se enciende, el que se quema son ustedes. Y lo dice no desde Washington, sino desde Guantánamo, o sea, desde dentro del horno. Después viene la cara amable del discurso. Estados Unidos no busca enemigos, dice él. Esperamos ser amigos del liderazgo cubano si elige el camino correcto, agrega. Es como si el tipo que tiene el termostato del horno te dijera: tranquilo, no quiero verte quemado, siempre que te portes como yo quiero. Hegseth también habló de una especie de doctrina Monroe, una versión actualizada de esta doctrina. Eso significa lo de siempre. El Caribe es la cocina de Estados Unidos. Ellos deciden quién entra, quién sale y qué se cocina en la isla. Y cualquier otro chef extranjero que se asome, que se prepare. Más allá de las palabras, hubo también el show visual. Hegseth apareció en tremenda forma física, sudando con los soldados, haciendo planchas en plan yo también soy guerrero, no solo burócrata. Internet hizo lo suyo. Empezaron a circular memes comparando al secretario de guerra con los famosos barrigones del MINFAR, esos oficiales que parecen más directores del comedor de empresa que militares listos para el combate. Ahí también hay otra batalla, la de la imagen. Estados Unidos vende músculo, el régimen cubano sin querer vende decadencia. Mientras uno hace planchas en Guantánamo, el otro hace planchas de barrigas en las paradas militares. Y eso en la mente del público pesa. Es la guerra de quién parece fuerte contra quién parece un chiste. Y en un país donde la guerra ya se ríe para no llorar, cada panza uniformada es combustible para el humor y para el desprecio. Un poco de historia rápida para entender por qué Guantánamo importa tanto. La base está ahí desde los tiempos de la enmienda Platt, un pedazo de Cuba arrendada a perpetuidad de Estados Unidos. Para Washington es un punto estratégico en el Caribe. Para el régimen cubano es la prueba viviente del imperialismo yanqui. Desde el 59 el castrismo ha usado Guantánamo como consigna. Territorio ocupado, devuelvan la base, no a la intervención, pero todo se ha quedado en pancarta. Porque todos saben que si el conflicto se enciende de verdad ahí, el resultado no lo decide la moral, lo decide la fuerza. Por eso Guantánamo es el escenario perfecto para que Estados Unidos mande mensajes sin disparar un tiro. Si un secretario de defensa o de guerra quiere decir estamos aquí y no se confíen, no hay mejor lugar que esa esquina de la isla donde la bandera que manda no es la cubana. La visita de Hegseth es el último escalón, por ahora, de una escalera que viene subiendo hace meses. Primer escalón, el combustible. Washington lanza un asedio petrolero, amenaza sanciones y aranceles a países que abastezcan de petróleo a Cuba. Los barcos se lo piensan dos veces, los bancos también. Resultado: apagones, transportes muertos, bueno, ya estaban muertos, colas eternas y el clásico discurso de causas objetivas y subjetivas que nadie se cree. Segundo escalón, la billetera de la élite. Más sanciones a los funcionarios, militares, empresas estatales, a bancos amigos. Es el equivalente de decirle a la cúpula: tus negocios, tus viajes y tus cuentas ya no son intocables. Tercer escalón, el boomerang judicial. Estados Unidos reactiva el caso de derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y apunta a figuras como Raúl Castro. De repente, esos veteranos de la revolución se dan cuenta de que el mapa del mundo ya no es su patio de recreo, es una mina de posibles órdenes de arresto. El cuarto escalón, la retórica de si quiero, voy.
Trump y compañía repiten que todas las opciones están sobre la mesa. No dicen mañana invadimos, pero sí dejan el mensaje: si yo quiero, esto se pasa de una sanción a una operación militar. El quinto escalón, la foto de Guantánamo. Secretario de Guerra, base militar en Cuba, tropas, declaraciones duras. Es la imagen perfecta para cerrar el círculo. Presión económica, presión judicial, presión militar y un mensajito desde la puerta de la casa. ¿Estados Unidos puede entrar en Cuba? ¿Quiere? Bueno, poder puede desde hace décadas. La pregunta no es si Estados Unidos puede entrar en Cuba. La pregunta es si le conviene el desastre que vendría después. Desde el punto de vista militar, eso no sería una guerra entre iguales, sería una paliza. No hay comparación posible entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las de Cuba. Es como poner a un niño de 10 años a fajarse con un campeón de MMA. Sabemos quién termina en el piso y cuánto tiempo. La diferencia no es solo de tamaño, es tecnológica. Inteligencia, satélites, drones, misiles de precisión, guerra electrónica. El MINFAP puede tener mucha consigna, pero eso no detiene un ataque del siglo XXI. Recordemos recientemente lo que vimos en otras operaciones relámpagos en la región. Elementos sorpresa, uso de tecnología para desorientar defensa, dejar sordos y ciegos a los mandos en cuestión en minutos, mientras el resto estaba durmiendo. Eso pasó en Venezuela. Si eso se ha podido hacer en países con más recursos que Cuba, imagínate lo que puede hacer el Pentágono con planos de la isla desde hace décadas y una base dentro del territorio. Por eso, si un día Estados Unidos decide cruzar la línea roja, no esperes miles de soldados norteamericanos cayendo como una guerra antigua. Lo más probable es que sea un golpe rápido, quirúrgico, con bajas muy limitadas de su lado y un costo enorme del lado cubano. Infraestructura destruida, caos, miedo y gente huyendo como pueda. La verdadera factura no sería tanto en soldados estadounidenses, sino en cubanos muertos, sobre todo soldados heridos, desplazados y gente desesperada tratando de salir de la isla. Si hoy con apagones y hambre tenemos media Cuba pensando en irse, imagínate después de un ataque militar aunque dure poco. La crisis migratoria que ya tenemos se quedaría chiquita. En ese escenario, el horno deja de ser solo político y económico para convertirse en horno militar. Cuando las bombas entran en la ecuación, el que se quema no es el general en el aire acondicionado, el cubano que no tiene a dónde correr. Y ahora mismo, sin embargo, el libreto parece otro. Voy a apretarte las tuercas hasta que algo se rompa por dentro. Menos desembarco, más asfixia. Menos marines, más sanciones, bloqueos y mensajes, como el de Hexer hoy. No te equivoques. Mientras tanto, el régimen se dedica a su deporte favorito, la gimnasia ideológica. Granma sale con un titular: la posición del mundo es clara. Bloqueo no, humanidad sí. Y citan al alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, que pide levantar las sanciones por su impacto humanitario. ¿Qué dice Turk en realidad? Dice que las sanciones amplias, las que tocan combustible, medicinas, alimentos y equipos médicos, matan primero al pueblo y no a la élite. Desde el punto de vista humanitario, eso es cierto. En general no hace cola en la farmacia, el enfermo sí. Pero ahí viene el truco de magia. Granma se queda con esa parte y desaparece todo lo demás que la ONU ha dicho sobre Cuba. Porque la misma ONU que critica el embargo ha señalado que en Cuba hay manifestantes presos, que se usa el Código Penal para castigar la protesta y que existen leyes como el Decreto 35 diseñadas para controlar Internet y para seguir pasándole la cuenta a quien hable demasiado claro. El decreto ley 35, aprobado en el 21, para aquellos que no saben o que no se acuerdan, es la ley mordaza del Wi-Fi. Declara incidentes de ciberseguridad, cosas tan amplias como la subversión social, noticias falsas, mensajes ofensivos y lo que el gobierno decida que afecte el prestigio del país. O sea, cualquier cosa que tú digas la pueden utilizar en tu contra. Y esa misma ley le da a Texas la potestad de cortarte el servicio, sancionarte y en la práctica apagarte cuando más falta hace, cuando la gente quiere organizarse y hablar. Organismos de la ONU y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han dicho claramente que ese decreto es incompatible con la libertad de expresión. Y por eso no aparece en el editorial. Nada de eso aparece en el editorial. En este editorial solo aparece la parte útil para el relato de víctima. Malo es el bloqueo, bueno es el gobierno que resiste. Y luego están los votos. Ese momento del año en que distintos países, sobre todo los gobiernos de izquierda, suelen votar contra el embargo a Cuba. Granma lo vende como si fuera la coronación moral del régimen. El mundo reconoce nuestra justicia. La realidad es mucho menos romántica. Muchos de esos gobiernos tienen su propio expediente de corrupción, represión y sobre todo violaciones de derechos humanos. Y cuando apoyan a Cuba contra las sanciones, muchas veces están pensando en ellos mismos. Hoy eres tú, mañana soy yo.
Eso se explica en 4 palabras. Solidaridad entre ladrones. Bueno, 3. No es un frente de apoyo al pueblo cubano, es un frente de autoprotección de élites que temen que un día les caiga encima la misma recetica de sanciones. En política internacional, ningún embajador vota pensando en la señora que está haciendo cola para comprar pollo en Centro Habana. Vota pensando en contratos, alianzas, préstamos, voto futuro y en no enemistarse con quien le paga la fiesta. Por eso, cuando veas un montón de manos levantadas en la ONU, recuerda, no están levantando la mano por ti, están levantando la mano por ellos. Y ahora, al horno geopolítico, súmale el horno climático. En Cuba ya viene el verano. Más calor, más humedad, más mosquitos y un sistema eléctrico en cuidados intensivos. Más calor significa más ventiladores, más aire, más demanda y con la misma termoeléctrica reventada, más apagones. Cuando se va la luz a 22 grados o 24 grados, eso molesta. Cuando se va la luz a 35, la gente se derrite literalmente. Sin ventilador, sin agua bombeada, sin frío en la nevera, con niños llorando y ancianos sofocados. La paciencia se evapora mucho más rápido que el sudor. Históricamente, los meses de calor han coincidido con momentos de más tensión y más calle. Más gente afuera, más contacto, más choque, más videos grabados con el teléfono. Un apagón largo, una bronca en la cola, un abuso policial y el horno social sube a 2 rayas. El régimen lo sabe y por eso intenta apagar fuegos con consignas, con policía y con apagones selectivos de Internet. Pero hay algo que no controla, el punto de ebullición del pueblo. Cuando el hambre, el calor y la humillación se juntan, no hay decreto que enfríe eso fácilmente. Si tú me estás viendo desde Cuba, todo esto te puede sonar muy de arriba. Guantánamo, la ONU, sanciones, doctrinas, titulares, pero al final del día tú lo sientes abajo en cosas muy simples. Lo sientes cuando no hay luz para que el niño duerma con ventilador. Lo sientes cuando no hay combustible para llegar al trabajo, pero sí para que pase un convoy militar o una protestica de esta. Lo sientes cuando te cortan internet justo cuando están pasando cosas en tu barrio. Todo ese juego de grandes potencias, resoluciones y visitas militares no es una película ajena. Son las manos invisibles que suben y bajan el fuego del horno donde tú estás metido sin haberlo elegido. A ti nadie te preguntó si querías ser frontera de seguridad nacional de Estados Unidos ni bastión antiimperialista del partido. Pero eres tú el que está pagando cada giro de esa perilla. Si ponemos todo juntos, lo que tenemos es esto. En Guantánamo hacen planchas y hablan de guerra. En la ONU hacen resoluciones y hablan de humanidad. En el Palacio de la Revolución hacen consignas y hablan de resistencia. Y el único que no está haciendo teatro es el cubano que se dobla en la cola, en un apagón o en un hospital sin recursos. Me quedo con esta frase para cerrar hoy. Entre el músculo de Washington y la cara dura de La Habana, el que se queda sin aire siempre es el mismo, el pueblo cubano. Déjame en los comentarios qué crees que pasa primero, negociación, explosión o más de lo mismo en ese horno llamado Cuba. Gracias, soy Marquito Curioso. Sígueme en las redes. Ven a Facebook, a YouTube, dale like y comparte mis videos. Gracias.